versículo 1. ¿Amén? Amén. Dice allí la palabra. Voy rápido, no sea que después el tiempo se me quede corto. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos habla acerca de una serie de personajes, hombres y mujeres, que se destacaron por su fe en Dios, ¿sí? Y ahí se nos habla de ciertas acciones, ciertas obras, gloria a Dios, que esos hombres y mujeres cumplieron e hicieron creyéndole a Dios. Y ahora, al comienzo del capítulo 12, se nos dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, se nos invita a considerar, a mirar atrás, a mirar en las Escrituras, gloria a Dios, y seguir el ejemplo de esta clase de personas. Amén. Gloria a Dios. Se nos dice que si nosotros, primero, ¿cuántos quieren vivir según los propósitos de Dios para nuestra vida? Si queremos vivir conforme a los propósitos que Dios tiene para y en nuestras vidas, nosotros tenemos que mirar y considerar, como dice aquí, teniendo esa gran nube de testigos, tenemos que considerar el ejemplo de vida que esos hombres y mujeres de fe que mencionan en el capítulo 11 nos dieron. Amén. Es decir, es todos esos personajes que después ustedes pueden repasar otra vez en casa, ¿no? Del capítulo 11 se dan cuenta que ellos vivieron sus vidas obedeciendo a Dios. O sea, a través de la obediencia ellos demostraron su fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Tú crees en Dios? Amén. Pues eso no es ningún mérito, porque los demonios también creen y tiemblan. Así que el hecho de que estemos en la iglesia y digamos que creemos en Dios no hace absolutamente ninguna diferencia. Amén. Pero creer a Dios es tener fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Y alguno me dirá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero vamos a decirlo un poquito más sencillo, ¿sí? ¿Qué es la fe? En primer lugar, ¿cuántos han entregado su vida a Cristo Jesús? Amén. Cuando tú entregaste tu vida a Jesús, ¿qué significa eso? Que Jesús para ti es ¿qué? Es lo primero, pero ¿qué es? Él es tu Señor y Salvador. Por lo tanto, si yo soy salvo por esa fe que he puesto en Jesús, es decir, si Jesús para mí es mi Señor y es mi Salvador, la fe entonces se resume en dos cosas nada más, de forma práctica. Si Él es mi Señor y yo lo he recibido en mi corazón, entonces la fe implica obediencia. Porque alguien que tiene un Señor y no lo obedece, ¿qué clase de Señor es ese? Pero si Jesús de verdad es mi Señor, yo vivo mi vida en obediencia a mi Señor. Ya no vivo yo, ahora vivo para Él y por Él. Vivo en obediencia a Cristo. Renuncio a todo lo que tenga que renunciar, porque quiero vivir en obediencia a mi Señor. Pero si además es mi Salvador, entonces la fe no es solamente obediencia. La fe también es confianza. Porque esa confianza la expreso y esa fe la expreso ¿en qué? En vivir una vida totalmente, plenamente confiado en que Jesús es mi Salvador. Él me ha salvado de los pecados, pero Él me salva de la enfermedad, Él me salva de la escasez, Él me salva de las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, tener fe en Dios y creer en Dios y creerle a Dios es alguien que vive en esos dos, que vive la fe de esa manera. En primer lugar, obedezco a Dios, y en segundo lugar y al mismo tiempo vivo totalmente confiado en quien Él es, en que Él me salvará, en que Él es mi todo. ¿Sí? ¿Me siguen? Gloria a Dios. Entonces por eso aquí dice que teniendo esa gran cantidad de hombres y mujeres que menciona en el capítulo 11, consideremos cómo esos hombres vivieron.
Consideremos cómo ellos demostraron su fe en Dios por medio de la obediencia. Y consideremos además cómo Dios honró esa fe, cómo Dios se movió en la vida de esos hombres, que muchos hicieron retroceder a sus enemigos. ¿Sí? Gloria a Dios. Alcanzaron reinos, bueno, etc. Ahí ustedes pueden leer un montón de ejemplos resumidos de todos estos hombres y mujeres de fe. Ahora, si nosotros consideramos estas cosas, debemos entender que si yo quiero vivir conforme a los propósitos de Dios en mi vida, pues entonces yo tengo que entender estas cosillas que vamos a mencionar acá. Miren lo que dice el versículo 1, después que nos invita a considerar esa gran nube de testigos, ¿verdad? A considerar el ejemplo de fe que nos han dado esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, gloria a Dios. Pues dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Todavía quieres vivir conforme al propósito de Dios? Pues la Biblia te dice, despójate, libérate, suelta todo peso y suelta también el pecado que te tiene enredado, que te tiene, como dice aquí, que te asedia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es todo peso? Cuando la Biblia nos dice que nos despojemos, que nos liberemos de todo el peso que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide vivir y disfrutar el propósito de Dios en nuestra vida, ¿de qué peso está hablando? Pues está hablando de todo aquello que precisamente nos impide nuestro crecimiento y disfrutar la plenitud de Cristo. Es un peso que te puede estar aplastando a ti mismo y causando desánimo, como dice el versículo 3. Al final, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay muchos cristianos en la iglesia que están desmayados, que están sin ánimo, que tienen el concepto de venir a la iglesia solamente a cargar las pilas. Tú no vienes a la iglesia a cargar las pilas. Tú vienes a la iglesia a adorar a Dios. Tú te congregas con el pueblo de Cristo para adorar a Dios, para glorificar su nombre, para ser entrenado, para ser capacitado por medio de los ministerios que Dios ha dejado en su iglesia. Y ser capacitado y ser entrenado para hacer la obra del ministerio. Como decía la pastora, el culto no lo hace el que está aquí arriba, es todo el pueblo de Cristo. Somos un cuerpo. Por eso cuando decía, somos una iglesia nómada, bueno, es que somos un organismo vivo. La iglesia no está limitada a 4 paredes, ¿verdad que no? La iglesia tiene que estar, la iglesia eres tú y soy yo. Donde quiera que estemos, tenemos que ser iglesia. Pero para ser iglesia, tenemos que ser entrenados, tenemos que ser capacitados y tenemos que ser enviados. Amén. Entonces, despojémonos de todo peso. ¿Qué peso? ¿Qué peso te puede estar frenando? Problemas familiares. ¿Cuántos tendrán problemas familiares? De matrimonio, con los hijos, con el tío, con el otro. Despójate de todo peso que te asedia. ¿Qué otro? El trabajo. ¿Para cuántos el trabajo no se convierte en una carga? La enfermedad, las deudas, los placeres de la vida, los afanes de este mundo. Todas esas cosas son cosas que te pesan y que la Biblia nos dice que si tú y yo queremos vivir conforme al propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que soltar todas esas cosas, tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Amén. Aquí el problema, lo que causa que hayan tantos cristianos que no están brillando con la luz de Cristo, lo que causa que tantos cristianos no estén siendo sal en este mundo, sino que se hayan convertido en una sal que ha perdido su sabor, ¿verdad? Lo que ha causado que un cristiano llegue a esa condición tan peligrosa, ¿verdad? Es precisamente que el enfoque, porque de esto es lo que está hablando el texto, que nos vamos a dar cuenta de esto, el enfoque que tienen muchos en la iglesia de Cristo es precisamente un enfoque carnal, están enfocados en las cosas de este mundo y eso se les convierte en un peso. Estás enfocado en el problema familiar, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi hijo, que si mi mujer, que si mi marido, y estás con eso. Piensa en alguien. Mira, aquí hay muchos inmigrantes, ¿sí? ¿Cuántos inmigrantes, en la iglesia de Cristo no viven afanados, viven dedicando tantísimo tiempo a trabajar y a hacer dinero,
con la meta, con la visión de comprar una propiedad en tu país, allá, ese país de donde viniste, ¿sí? Pensando en un futuro, pensando, no sé, quizás en tu jubilación, pensando, haciendo tus propios planes. Pero con tal de conseguir ese plan tuyo, que no digo que sea malo, pero se convierte en algo malo cuando tú estás tan enfocado en eso, que eso mismo se te convierte en un peso. Un peso que te impide crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Me estoy explicando? Porque, por ejemplo, piensa en ese mismo ejemplo que estoy poniendo, que es muy común en la iglesia, ¿sí? Estoy preocupado en hacer dinero para construir allá mi casa o lo que sea. ¿Amén? Y entonces, ¿eso qué implica? Hacer un montón de horas, a trabajar muchísimo, porque tengo esa meta. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ten cuidado de tu corazón. Porque te esfuerzas, te desgastas luchando por algo que no es o que no está alineado con el propósito de Dios para tu vida. Y por eso es que tú al final llega el versículo 3, te pierdes el ánimo y desmayas desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque trabajas tantas horas que cuando llegas a casa no tienes ánimo para leer la Biblia. La pastora Dolores ahora, que las promesas de Dios, muy poquitos mencionan promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer los propósitos, las promesas que Dios tiene para ti? ¿Cómo dices que crees en Dios si no lees la palabra de Dios, que es justamente donde el Dios del universo se revela a la humanidad? ¿Alguien dice amén? No me miren tan serio. Entonces, el problema de que haya tantos cristianos blandengues, tantos cristianos sin fuerza, desanimados, espiritualmente hablando, es que están enfocados en aquello que no tienen que estar enfocados, y eso se les convierte en un peso. Y la Biblia nos dice: despójense de ese peso, suelten eso. Amén. Si quieren vivir conforme al propósito de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué otro peso? Estoy poniendo desde una casa. A lo mejor hay aquí que está construyendo una casa, pero el otro peso puede ser una novia. A ver, los jovencitos. La novia. Y estás enfocado tanto en la novia que pasa exactamente lo mismo. Llegas a casa y no tienes tiempo. Pastor, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Perdona, y los pastores tienen tiempo. Tienen las mismas 24 horas que tú. ¿Sí o no? Entonces no es que no tengas tiempo, es que estás dedicando tu tiempo a otras cosas. Y Jesús dice: cualquiera que ama cualquier otra cosa más que a mí, no es digno de mí. Uy, el evangelio es para valiente, mi hermano. La pastora decía: no, ahora la palabra que nos anima. Sí, esta palabra nos anima, aunque suene dura, es una palabra que te anima, porque como mismo dijo la pastora ahorita, la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende, nos instruye, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Gloria a Dios. Entonces, una novia puede ser un peso. No quiero decir que te pelees de la novia. Los hijos pueden ser un peso. No quiero decir que renuncies a los hijos. Ustedes me están entendiendo. Quiero decir que si le dedicas más energía, más fuerza a todas esas cosas, se la estás quitando a Dios, pues estás haciendo mal. Y de ese peso te tienes que despojar, te tienes que quitar. Amén. Gloria a Dios. Pero no solamente de ese peso. Es que resulta que cuando nosotros nos ponemos toda esa carga encima de los hombros, generalmente eso nos lleva a volver a los pecados de los que un día Cristo nos liberó. Y ahí se empiezan a producir en nosotros, en lugar del fruto del Espíritu manifestándose, no, lo que se va a manifestar a través de nosotros son las obras de la carne. Empiezan las contenciones, los chismes, los celos, las borracheras muchas veces. ¿Cómo, pastor? Pues sí, hermanos borrachos, contenciosos. Porque ese terreno era mío y mi mamá se lo dio a mi hermano. ¿Y por qué? Y por aquello. Estás enfocado en las cosas, en las vanidades de esta vida. ¿Ves? Y eso arrastra, y cuando viene a ver, estás tú otra vez arrastrando, enredado en los pecados que dice aquí. Por eso, despojémonos de la carga, del peso, de todo peso y del pecado que nos enreda, que nos asedia y que nos impide crecer y cumplir, mi hermano, el mandamiento más grande que Jesús nos dio en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es el mandamiento más grande que Jesús nos dio en el Nuevo Testamento? Y algunos dirán: amarás a Dios con toda tu... No. Ese es el primer mandamiento que Dios dio desde el Antiguo Testamento.
No tendrás dioses fuera de mí. Eso es, amarás a Dios con toda tu fuerza, mente, corazón. Eso Jesús solamente se lo recordó a aquel que le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ese. Amarás a Dios a lo máximo y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos está resumida toda la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Amén. Pero cuando Jesús está a punto de partir, nos dejó el mayor mandamiento del Nuevo Testamento. Y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Y si no estamos haciendo ese mandamiento y solamente estamos haciendo reuniones de hombres, de mujeres y de jovencitos, mi hermano, perdona que te diga, hay algo que hay que arreglar ahí, ¿sí? Gloria a Dios, porque tenemos una misión, una única misión, y no es darle comida al hambriento ni mandar medicina a Ucrania, que eso también está bien, son responsabilidades, ¿verdad? Pero la misión es predicar el Evangelio porque queremos que el mundo sea salvo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Jesús? ¿Y cómo van a oír si la iglesia no les predica? Pero ¿cómo van a predicar la iglesia? ¿De qué sirve que yo desde el púlpito diga, hermano, tienen que predicar el Evangelio? Si no te envío. Es decir, si no te entreno, si no te enseño, si no te doy las armas para que vayas y prediques el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que sí lo hacen. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el enfoque, aquí nos está hablando de enfoque. Por eso dice, si de verdad queremos nosotros vivir conforme al propósito de Dios, tenemos que despojarnos de todo lo que nos está desviando de ese propósito y de esa visión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, despojémonos de ese enfoque equivocado que tenemos de la vida. Deja de mirarte el ombligo. Deja de preocuparte por dónde vas a pasar las vacaciones. No estoy diciendo pero Cristo, Dios primero, por amor de Dios. Tienes una misión. Tienes que tener la misma perspectiva eterna, la misma perspectiva de reino que aquí vamos a ver que tuvo Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es esa perspectiva de reino que tuvo Cristo? Bueno, fíjense el versículo 2. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. En lugar de poner los ojos en esa casa, en lugar de poner los ojos en esa novia, en lugar de obstinarte, de estresarte, de angustiarte por las deudas y por todas estas cosas que hemos hablado, todo ese peso, ¿sí? Enfócate, pon los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús no es solamente mirar a Jesús, sino es mirar desde Jesús, desde la perspectiva de Jesús, mirar como Jesús ve las cosas, ve la situación. Poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Fíjense, el cual, por el gozo puesto delante suyo, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál era el enfoque de Jesús? ¿Alguien vio alguna vez a Jesús en los evangelios angustiado y estresado por comprar una casita? Porque no tengo dónde recostar la cabeza, ¿se acuerdan? El Hijo del Hombre quiere venir en pos de mí, que sepa que no tengo dónde acostarme. ¿Alguna vez vemos a Jesús preocupado y angustiado por qué vamos a comer? A veces le faltaba el dinero, a veces pasaban hambre. Pero eso los detuvo en su ministerio, en el cumplimiento del propósito que Dios tenía. No, la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué estaba enfocado Cristo? Aquí lo dice, la perspectiva eterna que tenía Cristo está aquí resumida en una palabra: gozo. Por el gozo puesto delante de Él. Es decir, Jesús estaba enfocado, Él pudo ver el resultado de su vida. Él pudo entender el propósito para el cual había venido a este mundo. Y el propósito era salvar a toda la humanidad de sus pecados. ¿Ve? Entonces Él veía ese propósito, estaba enfocado en el resultado eterno de lo que su vida representaba aquí en la tierra. ¿Me estoy explicando, mi hermano? Y eso, el ver, el considerar a millones de redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Espero que todos. Pero el gozo de ver a millones de personas, judías y no judíos, en el reino de Dios,
disfrutando las bendiciones de Dios por toda la eternidad. Ese gozo era el que produjo en él, por el gozo puesto en él, fue el que le produjo en él uno de las cosas que también se va a producir en nosotros, y es la perseverancia. La perseverancia para soportar la cruz, para sufrir todo eso y para menospreciar el oprobio. ¿Lo estás viendo? Gloria a Dios por el gozo puesto delante de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, tú y yo, ¿cuántas veces, como creo que preguntaba también la pastora Dolores, cuántas veces nosotros nos detenemos en el día para reflexionar y para recordar promesas de Dios como estas que vamos a leer ahora? Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Cuántas veces tú te detienes para leer esos textos? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice allí el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Oye, a ver, a mí no me gusta hacer eso, pero visto lo visto, dile al que está más cerquita tuyo: oye, el Señor te ha hecho renacer para una herencia incorruptible. O sea, tú tienes una herencia. Deja de preocuparte y enfocarte por las cosas de este mundo. Saben ustedes, yo tengo una amistad, una compañera de trabajo ucraniana, y justo ella, con sus ahorritos y todo eso, también tenía sus planes en Ucrania. Y miren ustedes, viene la guerra, un bombazo y se acabó el plan. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te das cuenta? Pero si estamos enfocados en las cosas de arriba, entonces ni siquiera cuando cayó la bomba en esa casa me va a afectar, porque digo: Señor, si vine sin nada y sin nada me voy a ir. Y yo sé, por tu palabra, que tengo una herencia. Tú me has hecho renacer para una esperanza viva. Tengo una herencia incontaminada, dice aquí, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La tengo reservada en los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para vosotros que sois guardados, fíjate tú, por el poder de Dios mediante la fe. Hay mucha gente que está estresada con las noticias de la televisión. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Si no lees esto, no te enteras de que Dios todos los días te guarda en el hueco de su mano con el poder, por su poder. Amén. Pero ahora ve las noticias y ve la viruela del mono. Y ya te estás viendo tú lleno de bolitas. Y cantando rap. No, eso no. No, te estás viendo ya con la viruela, el COVID, después lo que no sea el COVID ni viruela, y así continuamente, porque estamos en los tiempos finales y sabemos, los hijos de Dios sabemos que las cosas no van a ir a mejor, van a ir a peor, y eso lo estamos diciendo años, ¿verdad? Pero no porque seamos nada, sino porque la palabra de Dios nos lo advierte, nos lo advierte, y ahora nos toca a nosotros vivir lo que está escrito. Y algunos dirán: uy, vaya tiempo que nos ha tocado. No, es un tiempo glorioso. Cada semana hay equipos de la iglesia que salen a predicar en Tarragona. Y muchas de las iglesias durante años han dicho que España es un pueblo y es un país duro de corazón. Y yo les digo, no es nada duro de corazón. El poder del evangelio destroza toda dureza del corazón. Dice amén. Cientos de personas están escuchando el evangelio en Tarragona. Unos lo reciben en ese momento, otros no, pero el Espíritu Santo es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí o no? La buena semilla está ahí sembrada, pero si no vas y predicas, ¿cómo serán salvos? Amén. Entonces, tenemos que entender esto. Una herencia. Reflexiona en eso. ¡Wow! ¿Por qué me tengo que preocupar por lo de ahora si tengo una herencia reservada en los cielos? Pero dice Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahora te pregunto,
Gloria a Dios. Abrazar esa perspectiva, eso es lo que Cristo estaba haciendo, mirando el gozo puesto delante suyo. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? Y miras estas cosas. Gloria a Dios, que tienes vida eterna, que aunque te duela hoy la rodilla, ay Señor, pero yo sé que un día mi rodilla estará campana. Gloria a Dios, porque en tu reino no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y entonces eso es un gozo que va a fluir, va a explotar dentro de ti, ¿o no? Porque vivirás enfocado en eso. Ay, qué cansado estoy, ay, el problema, ay, el hijo me salió, ¿cómo dicen? Rana. Me salió así, me salió asado, pero tú estás confiando en el Señor. ¿Te produce ese sufrimiento? Claro, o Cristo no sufrió. Pero el sufrimiento no te detendrá, no te causará desánimo, no desfallecerá. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en el premio, estás enfocado en sus promesas, estás enfocado en el propósito que Dios está cumpliendo en tu vida. Tú sabes que Dios hará su obra en tu hijo también. Lo único que puedes hacer tú, ¿qué es? Fe. ¿Y la fe qué es? Obediencia y confianza. Entonces confía que Cristo hará la obra, que el Señor oye tu oración, porque es Él quien dice: clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes ocultas que tú no entiendes. Entonces sigue clamando por ese hijo, sigue clamando por ese problema, por esa enfermedad, sigue creyéndole a Dios, entendiendo que Dios es Dios de pacto. Él cumple sus promesas. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Y lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿qué es? La muerte. Pero, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si Cristo la venció, Cristo resucitó. Ahora yo sé que aunque imagínense, si lo peor es eso, ¿por qué me voy a preocupar? Si sé que el día que cierre mis ojos lo abriré en la presencia de Dios, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, díganme, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces vivir con esa perspectiva, por el gozo puesto delante tuyo, eso es lo que va a producir en nosotros lo que produjo en Cristo. Un gozo que a la vez ese gozo va a producir en nosotros lo que dice el versículo 1. Después que habla de considerar todos esas gran nubes de testigos, dice: despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Pero tú no puedes correr con paciencia si no recibes la paciencia. Pues el gozo que produce el enfoque que tú tienes en las cosas eternas, en el propósito que Dios tiene con tu vida, ese gozo es el que va a permitir, escucha lo que voy a decir, no va a producir, va a permitir que ese atributo del fruto del Espíritu que se llama paciencia, que no es otra cosa que perseverancia, ese fruto que ya tú tienes, ese don espiritual que ya tú tienes desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, ese don, esa paciencia, por el gozo que produce tu enfoque en las cosas eternas, esa paciencia va a empezar a desarrollarse en ti y a explotar y a fluir en tu vida como un río de agua viva. Cuando hablamos de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, muchos todavía creen que el ser lleno del Espíritu Santo es que alguien venga, me ponga la mano, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo vendrá de afuera y me llenará. Pues no es así. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, ya recibiste el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo si ya lo recibí? ¿Cómo eres lleno? Cuando tú sacas lo que tiene que ser sacado, el Espíritu tiene libertad para moverse en nosotros. Por eso, despójate de todo peso y del pecado que te tiene enredado, y el Espíritu Santo manifestará, fluirá, correrá, se desbordará en nuestras vidas con todos los dones que tenemos, dones de sanidad, dones de paciencia, dones de gozo. Todo eso saldrá de forma natural, aunque es sobrenatural. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú estás sacando lo que frena, lo que impide que la vida, la plenitud de Cristo que está en ti se desborde en tu vida. Dígame que me entiende, por favor. Gloria a Dios. Entonces ese gozo va a producir en nosotros paciencia, y esa paciencia o esa perseverancia es lo que nos va a permitir correr esta carrera, la misma que corrió Cristo. Mira, mi hermano, paciencia no es la paciencia de esperar un bus ahí. ¿Cuándo vendrá? ¿No? Uy, está retrasado. Paciencia. No, esa no es la paciencia de la que hablamos.
La paciencia de la que estamos hablando es esto. La paciencia de este púlpito son estas patas. Paciencia es la capacidad que Dios nos da, es algo sobrenatural que Dios nos da, un don espiritual, y es la capacidad que Dios nos da para resistir la presión. Lo que resiste la fuerza, la presión de este púlpito, de esta mesa, son las patas. Esta es la paciencia de la mesa. Entonces es una capacidad sobrenatural que Dios nos da para resistir la presión que está sobre nosotros. Llámese enfermedad, llámese lo que tú quieras llamar. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando esa paciencia brota de nosotros, producto de que estamos enfocados, y eso produce gozo, ese gozo desarrolla en mí la perseverancia, y por eso no hay nada ni nadie que me frene en el avance del conocer a Cristo. Amén. No hay nadie que te detenga en el crecer, en el correr la carrera de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Se dan cuenta que voy de atrás para adelante? Porque es así lo que nos está hablando el texto. ¿Cómo puedo yo correr la carrera? Con perseverancia. La única manera es que tú cambies el enfoque que tienes hoy. Si estás enfocado en las cosas que producen peso en tu vida y el pecado que te está deteniendo, no vas a poder correr, no vas a tener perseverancia, no vas a tener paciencia. Al contrario, va a suceder en ti lo que ocurre en el versículo 3. Pierdes el ánimo y desfalleces. Pero en el momento en que tú dices, hasta aquí, ya está bueno ya de ser un cristiano, voy a ser un cristiano, un discípulo de Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué haces? Me voy a olvidar que mi mamá me trata como una cosa. Me voy a olvidar de que también. Me voy a olvidar de aquello. Eso lo voy a soltar y lo voy a dejar en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida tiene un propósito más grande. Es algo que afectará mi eternidad para siempre. Sé que Dios me sostiene. Sé que Dios me dice, no temas, yo te ayudo. Sé que Dios es quien me dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. ¡Gloria a Dios! Amén. Sé que es Dios quien me dice, ¿qué te puede apartar de mi amor? ¿Tu prueba, tu tribulación, tu angustia, tu enfermedad, la muerte te podrá separar de mi amor? No. En todas estas cosas tú eres más que vencedor, porque yo te amé. Y te amo y te amaré por toda la eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si vivimos con ese enfoque, dígame, ¿quién no siente gozo? Por saberse amado, por saberse protegido, por saber que Dios está atento a tu necesidad. Por eso Jesús les dice, oye, no se afanen qué van a comer, qué van a vestir. No se afanen por eso. Eso lo busca la gente del mundo. ¿Y por qué la gente del mundo? Porque no conoce a Dios. ¿Y el enfoque del mundo cuál es? Su ombligo, ¿ves? ¡Ay! Y la crisis, ¡ay! Y los precios, ¡ay! Y aquello, y claro. Pero lo triste es que hay muchos cristianos que les sucede lo mismo. Cuando se desenfocan de su propósito eterno en Cristo, se están enfocando como el mundo en estas cosas. Y lo que les está sucediendo es lo que Jesús habló en la parábola del sembrador, con aquella semilla buena, pero que cayó entre espinos. Dice que la semilla está en su corazón, ha sido recibida en su corazón, pero se vuelve infructífera, no da fruto. ¿Y por qué no da fruto? ¿Por qué no tengo la vida plena que Dios me ha venido a dar? ¿No? Esa vida, tendrá vida abundante, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y por qué yo no tengo esa vida en abundancia? Ay, Señor, ¿por qué no tengo vida en abundancia, pastora? No tienes vida en abundancia porque no estás enfocado en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con intencionalidad, con deseo, con ganas de comunicarte con tu amado? ¿Cuántos están enamorados? Uy, nadie. Bueno, imagínate que estuvieras enamorado de tu marido o de tu mujer. ¿No le dedicas tiempo para hablarle? Pues eso es lo mismo con Dios. Si no lo hacemos, mi vida espiritual estará más fría, más helada, y por lo tanto mi enfoque estará puesto en las cosas de este mundo. Y el que siembra para la carne, segará corrupción. Ocúpate entonces de sembrar en el Espíritu para segar vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, despojémonos del enfoque equivocado que podamos tener en la vida. ¿Sí? Despójate de ese peso.
que te frena, que te detiene por estar preocupado y ansioso por cosas que no tienen importancia. Sí, la tienen, pero no te desgastes con ello. Tu propósito tiene que ser el propósito que Dios tiene con tu vida, ¿sí? La visión de eternidad, la perspectiva de eternidad que tuvo Cristo, que por tener esa perspectiva pudo ver el gozo, eso produjo gozo en él, y por eso fue capaz de, con perseverancia, sufrir toda tribulación, sufrir la cruz y soportar el vituperio o menospreciar el vituperio, como dice aquí. Hay muchos que están preocupados por su reputación. ¿A ti te preocupa tu reputación? ¿Lo que dicen de ti? Porque no debería. Antes sí. Antes te decía, venía uno y te decía, que tú, delante de la gente, y te pone así como un... Y tú por el orgullo y porque me está ofendiendo delante de toda la gente. Ahí que tú hacías, reaccionabas como una fiera. Pero ahora que estamos en Cristo, oye, con Cristo estoy muerto. Ya ese hombre murió. Ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa en la fe del Hijo de Dios? Lo vivo en el enfoque de Dios. Lo vivo con una perspectiva eterna, como la vivió Jesús. Como Cristo miró hacia el cielo, así yo miro hacia el cielo. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, mi reputación queda en un plano que ni me interesa. ¿Qué me importa si dicen que eres así o que si eres asado? Lo que me importa es lo que mi Padre dice de mí, lo que piensa de mí, porque Él sí que conoce tu corazón. Amén. Entonces eso te da ¿qué? Libertad. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que esforzarte, porque eso también es ansiedad por alcanzar éxito, o lo que el mundo llama éxito. ¿Sí? Eso te desgasta, eso es un peso que tienes que liberarte. ¿Y cómo me libero de eso? Entendiendo que la obra es del Señor, no es tuya. Amén. No importa si este lugar está lleno o si está medio vacío. No importa, la obra es del Señor. Yo me ocupo de dar lo mejor, de hacer la voluntad del Padre, de enseñar, de discipular, de entrenar. Amén. Pero el crecimiento, ¿verdad? La obra es de Dios. Y entonces yo vivo libre de ese peso y sigo enfocado, y eso produce el gozo que me permite correr esta carrera hasta el fin. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, o sea, vive con la perspectiva eterna que vivió Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, o sea, Él es el que inició la fe en ti desde el momento en que naciste de nuevo. Él puso esa fe para que tú creas en Él. Pero también Él es el perfeccionador, el consumador, el que perfecciona esa fe. Filipenses dice, el que comenzó en mí, estoy persuadido, estoy convencido, el que comenzó en mí la buena obra, o en vosotros, la perfeccionará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, déjate perfeccionar. Lo único es que Cristo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú tienes que hacer algo para la salvación? No. Cristo lo hizo todo, pero hay una parte que te toca a ti y me toca a mí. ¿Cuál es? ¿Hacer obras? No. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo me ocupo de mi salvación con temor y temblor? Bueno, porque eres salvo por la fe en Cristo. ¿Qué implica fe? Ya lo vimos. Obediencia y confianza. ¿Cómo me ocupo entonces de esa salvación que es por fe? Obedeciendo y confiando, pero sin ningún tipo de presión, solamente con el saber que Dios ha perdonado mis pecados. Señor, me esfuerzo, ayúdame a no pecar, guarda, limpia mi corazón, amén, cada día, y sobre todo, ayúdame a ser perseverante, a entrenarme, a vivir con la visión del reino, que oye, que estas almas que están en tinieblas, hay que ganar un alma para ti, Señor. Esa es la misión, para eso tú viniste, y como el Padre te envió, así tú nos envías a nosotros. ¿Lo ven? Entonces, si no lo estoy haciendo, necesito hacerlo, Señor. Quiero hacerlo. Así que voy a empezar a hablarle al vecino, voy a empezar a hablarle al otro, y cuando reciba a Cristo, lo voy a enseñar a cómo ser un discípulo de Cristo. Eso no es solamente enseñarle cómo portarse bien, es eso, pero sobre todo a que Él también pueda enseñar y pueda dar el mensaje de salvación a otros. ¿Me sigue?
Porque ese es el mandamiento, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor promete que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mi hermano, despójate de todo enfoque equivocado que hasta hoy puedas haber tenido en tu vida. Deja de gastar tiempo en el trabajo, en tus deseos, en tus sueños. Amén. Ocúpate de eso en su justa medida, pero tu énfasis, tu prioridad número 1 tiene que ser el propósito de Dios en tu vida. Amén. Mira la eternidad. Entiende. Hoy, ¿a cuánto le salió una pata de gallo más? ¿Se han fijado en el espejo? Seguramente. O se te cayó un pelo. A mí se me han caído unos cuantos hoy, ¿Qué significa eso? Que vamos camino ¿a dónde? A la eternidad. Y queremos ir a la eternidad con Cristo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero para llegar a la eternidad con Cristo hay que terminar una carrera. La carrera de la fe. Hoy soy salvo por fe. Pero la salvación la recibiré en aquel día. Hay que llegar a aquel día. ¿Se acuerdan Pablo cuando se despide de Timoteo ya? He peleado la buena batalla, he corrido, he guardado la fe. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera guardado la fe? Que no recibirá la corona de vida. ¿O acaso Apocalipsis nos dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere? O sea, continuamente nos está llamando a perseverar, a tener paciencia en esta carrera de la fe que estamos desarrollando en Cristo Jesús. Amén. Y la única manera de ser perseverante en esa carrera, acuérdate, mi hermano, hoy hemos hablado de ¿qué? De enfoque. Quítate del peso que te asedia. Déjate de enfocarte en las cosas que te están frenando, que te están poniendo cada vez más desanimada. En el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te das cuenta? Todo lo que te está haciendo desmayar, todo lo que te está cansando, esa pasión que un día tuviste por Cristo y ahora ya no lo sientes, esos deseos que tenías de aprender y ya no lo sientes. Antes te pasabas el día con alabanzas en tu casa, ya no. ¿Por qué? Porque poco a poco te vas desanimando, vas desmayando. ¿La razón cuál es? Analízala para que veas tu enfoque. Estás descuidando el mirar lo eterno y te estás enfocando y dedicando más tiempo a lo que no tienes que enfocar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Si nos despojamos del enfoque equivocado que podamos tener en la vida y abrazamos la perspectiva del reino con la que vivió Jesús, esa perspectiva, el vivir de esa manera va a producir en mí gozo, un gozo indescriptible, ¿sí? Y ese gozo va a desarrollar en nosotros la perseverancia o la paciencia con la que vamos a correr esa carrera que nos está hablando aquí Hebreos, sin debilitarnos, sin desmayarnos, a pesar del oprobio, de las pruebas y de todas las cosas malas que puedan venir a nuestras vidas. Amén. ¿Podrás soportar todo eso? Mirarlo con desprecio. Fíjate, es interesante como dice que Cristo menospreció el oprobio. ¿Qué cosa es menospreciar? Es mirar así como, ¿qué me importa? Me resbala. Como un dibujo animado, Pochitelo. ¿Lo han visto? Pochitelo, ¿no? Un pueblo de ficción, ¿no? Y ahí le ponen mancha. Cada vez que tú haces algo malo te ponen una mancha. ¡Pa, pa, pa! Y este pobre muchachito está lleno de manchas. Hasta un día que se encuentra una niña que viene sin una sola mancha. ¡Wow! ¿Y tú? ¿Y por qué? No, y viene alguien y le pone una mancha y la mancha le resbala. No se le pega a su cuerpo, a su ropa. ¿Y por qué? Porque ha conocido al carpintero, ha conocido al maestro que le ha hecho ver. ¡Wow! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Le ha hecho ver que Él es el que quita todas las manchas. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién condenará a los escogidos? Si Cristo es el que ha pagado para nuestra salvación. Entonces, mi hermano, que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios le ha hablado esta mañana? Espero que a alguien, ¿sí? Por favor, enfoque. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu espíritu es real y se mueve en medio nuestro, Señor. Aleluya. Y oramos, Señor, que tú perdones nuestros pecados,
Oramos, Señor, que tú nos hagas entender estas cosas. Queremos arrepentirnos en tu presencia aquí, ahora. Si por tu Espíritu hemos entendido que ciertamente hemos estado viviendo, dedicando más tiempo, más fuerza, más energía a otras cosas y no a ti. Amén. Y por esa causa es que nos sentimos desanimados, nos sentimos a veces desalentados, Dios mío. Pero qué bueno eres tú que nos hablas, qué bueno eres tú que nos corriges, qué bueno eres tú que por medio de tu palabra, Señor, nos alumbra el camino. Ella es lumbrera en nuestro camino y nosotros queremos, a partir de este día, de este minuto, Señor, volver, enderezar lo que está cojo, sea sanado, ¿sí? Enderezar nuestro camino y caminar o correr esa carrera con perseverancia, con la paciencia, Señor, que produce el gozo de poder ver en lo eterno, de poder ver que nuestras vidas no terminarán aquí en la tierra, sino que continuarán por toda la eternidad y lo harán en tu presencia. Gloria a Dios, con toda clase de bendiciones, porque cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que tú tienes preparadas y guardadas para los que te amamos, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser perseverantes. Ayúdanos cuando nos sintamos débiles, que podamos congregarnos, que podamos buscarnos los unos a los otros, que podamos orar los unos por los otros, ¿sí? Para que nuestra fe no mengue, Señor, para que nuestro enfoque en las cosas eternas no vuelva a distorsionarse, Señor. Padre, esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice esta congregación, multiplícale, Señor, en fuerzas, en energía, gloria a Dios, pero también en esa pasión, en ese amor hacia tus asuntos, Señor. Amén. La bendecimos, oramos también por el pastor Salvori, Dios mío, que tú sigas obrando en él. Gloria a Dios, creemos que tú eres nuestro sanador y por tus llagas, por tus heridas fuimos curados. Y aunque la situación parezca difícil, Señor, nosotros creemos que tú eres Dios de milagros y oramos, Señor, que tus propósitos eternos se cumplan en Salvori, que hagas un milagro en él, que limpie su sangre, que sane sus órganos internos, Dios mío, y hagas una obra sobrenatural en su vida y sobre todo que él en medio de esta situación siga, él y toda su familia sigan enfocados en ti. Amén. Que no pierdan la perspectiva de lo eterno, Señor. Que entiendan que no hay absolutamente nada que los pueda apartar de tu amor en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.